Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de volver a conectar con la gente de Identidad en Uruguay y en este caso también con un antiguo colaborador, o sea, reiterado colaborador en esta sección como Jorge Schneiderman, que es psicólogo clínico y difusor cultural. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, Jorge, un gusto nuevamente. Reencontrarme con ustedes siempre es un placer, por supuesto, y con la amplísima audiencia de Radio Sefarad en el mundo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con el coronavirus, para tomarnos también nosotros un respiro, que es el arte y su efecto transformador. Exactamente. Mira, creo que vale la pena hacer una especie de síntesis retrospectiva en cuanto a lo que ha sido el arte a través de los tiempos, ¿no? Y creo que justamente desde los tempraneros escarceos pictóricos del hombre primitivo, inaugurando los tiempos de la pintura rupestre allá en las cuevas de Altamira, y hasta nuestros días, podríamos decir, bueno, las artes han sido vivo testimonio de la evolución del hombre y también preponderante factor catalizador de los procesos civilizatorios que de una forma u otra han jalonado la historia de la humanidad. Mira, más allá de los paradigmas culturales y estándares estéticos convencionalmente consagrados en cada época, la subjetividad cuenta y mucho al momento de enfrentarnos a una obra artística, sea cual sea su naturaleza. Y creo que en tal sentido podemos respaldarnos un poco en lo que decía David Hume, ¿no? Aquella destacada figura del pensamiento filosófico del siglo XVIII, quien sostenía precisamente que el sentido y la belleza de las cosas nacen de la subjetividad de quien las percibe, justamente, ¿no? Y bueno, como cultores o simples diletantes, entiendo que las artes nos abren los portales del tiempo, ¿no? Desafiando la lógica, los estereotipos y todo lo convencional. Mira, la obra de arte, Jorge, no tiene por objeto ser comprendida ni interpretada. Simplemente se anuncia y se enuncia ante los sentidos de quien la aprecia, ¿no? Y cada uno de nosotros habrá de establecer con ella un diálogo subjetivo, personal, independientemente de la intencionalidad implícita o explícita del creador, ¿no? El arte nos libera también, nos libera de los encorsetamientos mundanos y exorciza, bien podríamos decir, nuestros miedos y nuestras angustias. Cuando nos paramos, imaginémonos, qué sé yo, frente a las ruinas del Partenón o el Panteón Romano o las pirámides de Giza, la ciudad de Petra tallada sobre las montañas, la Mona Lisa, las barcas de Van Gogh, o escuchamos la novena sinfonía de Beethoven, una milonga de Atahualpa Yupanqui, recorremos las páginas de la Divina Comedia, presenciamos un espectáculo de Lelutier, una escena del Lago de los Cisnes interpretada por el Bolshoi, o simplemente un recital de Pavarotti en las termas de Caracalla. Bueno, el alma se eleva hacia esos sutiles planos, ¿no? Donde el tiempo y el espacio se confunden en un mismo punto, más allá de la contemporaneidad o las brechas cronológicas que separan al creador del ejecutante o a del espectador, ¿no? El arte, en tal sentido, podríamos entenderlo como un refugio y solaz para el alma, ¿no? Una suerte de catalizador de emociones que nos transforma, nos reconstituye y nos enhebra, bien podríamos decir, a los planos más sublimes de la espiritualidad. Creo que en estos tiempos de coronavirus, en que tantos vacíos existenciales se han generado en torno a esta crisis sanitaria, social, económica, ha cumplido un rol importantísimo el arte, y creo que en tal sentido debemos ubicarlo en el plano que corresponde, ¿no? Porque cuando el sufrimiento logra parir un relato, Jorge, o crear un cuadro, un verso o una canción,
aquellos trozos del alma desperdigados en el mar de la desesperación vuelven a unirse para permitirnos emerger despacito, pero nuevamente, emerger a la vida en brazos de la inspiración y la creatividad. Mirá, de hecho, el significado etimológico, ¿no? El étimo del término arte es del griego artao, que no significa otra cosa que integrar, articular y unir las partes. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, y un poco yendo a mi terreno, ¿no? Y un poco tomando a Freud como referencia, bueno, él entendía que uno de los roles principales del arte ha sido intemporalmente reconstruir, cimentar las bases de la reconstrucción tras las hecatombes y debacles. Y Freud, que era un diletante de aquellos, ¿no? Y aparte un agudo observador de su tiempo, bien sabía lo que decía, ¿no? Y creo que en tiempos dolorosos, signados por la tragedia, el arte ha cumplido una función catártica, ¿no? Sanadora, como bien se desprende de las principales páginas del teatro griego, y de allí en más, bueno, a través de las diversas vertientes de la dramaturgia, la narrativa épica y la poesía. Qué decir, por otra parte, qué sé yo, de lo que nos transmite un Guernica de Picasso, ¿no? La fiebre amarilla de Juan Manuel Blanes, el diario de Ana Frank, las cartas que no llegaron de Mauricio Rosenkopf, ¿no? O el himno de los partisanos escrito por Hirschlick, ¿no? En esos momentos tan aciagos en que un montón de muchachos se enfrentaba a la bestia nazi, ¿no? Y bueno, ¿y qué podemos decir de el efecto que tiene el arte al momento de denunciar la injusticia o el descaecimiento de los valores? Creo que en tal sentido podemos tomar un poco como ejemplo a Franz Kafka, ¿no? El egregio Franz Kafka, que un poco a través de sus obras, y podemos detenernos de repente en la Metamorfosis de Gregorio o en Der Prozess, cómo él nos va mostrando, ¿no? De manera alegórica el descaecimiento de los valores, la deshumanización del ser humano y de la sociedad, ¿no? Creo que en tal sentido el arte cumple un rol importantísimo, Jorge. Sí, seguramente lo es, y como enunciabas, es también un transformador, ¿no? Es decir, no solamente te transmite esos estados de ánimo, sino que incita también a transformar y a modificar la realidad. Exactamente, tiene un efecto transformador del ser y de la realidad misma. No somos los mismos después de enfrentarnos a determinadas expresiones artísticas. Vos que sos músico bien lo sabés, ese efecto revulsivo que puede tener en quien te está escuchando y bueno, cómo de repente una persona puede pasar a otros estados de ánimo en función de la percepción de un sonido o de la percepción de una pieza pictórica, ¿no? El cultivo de las artes, a su vez, quiero establecerlo bien claro, no es una prerrogativa de aquellos que de manera innata o por formación han desarrollado niveles de excelencia y trascendencia. Es una herramienta válida, necesaria y accesible, accesible, está al alcance de todos, ¿no? Y valerse de ella es muy importante, tiene un efecto terapéutico, respaldarnos, refugiarnos en el arte, creo que nos permite, en cierta forma, apartarnos de aquellas cosas que nos están aquejando, de aquellos malestares, de la angustia, el estrés, un poco en este tiempo, evaluando un poco del punto de vista emocional, lo que nos está generando la pandemia, bueno, se han elevado los índices de estrés, de angustia, de ansiedad, de depresión, y es muy recomendable en estos momentos
en estos tiempos, justamente apelar a la música. Como decía hace un ratito, ya si no somos ejecutantes de un instrumento o no tenemos destrezas al momento de pintar, bueno, de todas formas, regodearnos de repente presenciando un espectáculo y, en fin, creo que eso es sustancial para poder sobrellevar estos momentos tan complicados. Ahora, vos decías algo sobre el efecto transformador y me gustaría de repente sintetizarlo con un ejemplo que me pasó a mí, porque, bueno, también en mi carácter de músico durante mis años juveniles, tocaba la guitarra, cantaba, y acá en Uruguay, allá por el año 89, bueno, en una oportunidad fui a una residencia de ancianos de la nueva congregación israelita, que son los judíos provenientes de Alemania, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto, y bueno, gente sumamente consustanciada con los avatares, con las persecuciones padecidas por nuestros hermanos en la Europa asolada por el nazismo. Y vos sabés que recuerdo, Jorge, que bueno, fui a cantar con un repertorio compuesto por temas en yiddish, en hebreo, en ladino también, y había una señora que me llamó poderosamente la atención. Estaba sentada en un sillón tomando un bastón y con el otro brazo un poco prácticamente manifestando su cansancio, ¿no? Y al lado había una persona que la asistía. Y bueno, cuando empecé a cantar un popurrí de canciones en yiddish, bien representativas de nuestro acervo y nuestras tradiciones, ¿no? Nuestras más caras tradiciones, vos sabés que esa señora, que evidentemente tenía problemas a nivel motor y bueno, una delgadez extrema, vos podrás creer que en un momento empiezo a cantar y la gente empieza a batir palmas y empiezan, en la medida de lo que sus movimientos les permitían, empiezan un poco a moverse, a pararse, a aplaudir. Y de repente esta señora cambió ese gesto adusto, serio, triste, por una sonrisa, y empezó a hacer un esfuerzo con su bastón y con su mano para levantarse, y se quedó paradita como pudo y me regaló una tremenda sonrisa. La señora que estaba al lado la ayudó e incluso atinó a batir palmas como el resto de la gente. No me olvidaré mientras viva de ese momento, porque ahí me di cuenta del efecto transformador, cómo la música, más allá de las circunstancias que estemos pasando, nos retrotrae, nos devuelve aquellos tiempos en que por ahí las cosas andaban un poquito mejor. Uh-huh. Y seguramente en cualquier residencia de ancianos hoy en día, cuando suena una música, no de las más populares hoy en día, pero sí de las que fueron populares cuando esa señora o ese señor eran muy jovencitos, pues les acomete un pellizco en el corazón que los devuelve a esa época. Eso es parte también de lo que tiene el arte, ¿no? El evocar y el meternos en un túnel del tiempo y del espacio y llevarnos a nuestra adolescencia en otro continente, en otras circunstancias y en otro estado anímico. Pues seguramente sí. Este tema daría para mucho más, pero sirve para justamente darnos un poquito de ánimos en estos momentos de abatimiento que mencionabas, y que cada uno pues lo utilice también como terapia propia, ¿no? De que vaya, que busque entre sus libros aquel libro que le hizo pensar o le hizo emocionarse alguna vez, o que vea ese cuadro que también lo impactó, o que ponga en el tocadiscos, si alguno todavía tiene, o si no, que lo ponga en el Spotify, da igual, esa canción que hace tanto que no escucha y que le ayudará a sobreponerse a muchas cosas. Te agradecemos, como siempre, Jorge Schneiderman, tu colaboración. Bueno.
Y esperamos volver a contar contigo dentro de poco también, siempre con ese espíritu de darnos un empujoncito para arriba, ¿no? Cómo no, bueno, yo te agradezco mucho, Jorge, a vos y a todos los amigos, compañeros de Radio Sefarad. Y bueno, la idea es poder seguir celebrando la vida y el arte es un buen pretexto para hacerlo. Así que les mando un gran abrazo a todos. Hasta muy pronto, amigos.